Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Cristo ha resucitado. En mis años de estudio en Roma, tuve la suerte de visitar el pequeño museo que hay debajo de la Basílica de San Pedro, en los cimientos. Es poco conocido. Se llama los Excavi Vaticani, las excavaciones vaticanas. Es un lugar en el que visitas el cementerio romano que se formó alrededor de la tumba del primer papa de San Pedro. Fue enterrado en un agujero cavado en la tierra, en la ladera de la colina vaticana. Con el tiempo y el crecimiento de la población de la ciudad, se construyó un cementerio romano o necrópolis. Y la visita consiste en ver una calle de ese cementerio subterráneo. Las calles están formadas como por chalets adosados, pero no son chalets adosados, sino que son panteones familiares, que son grandes salas, grandes estancias abovedadas, que están cerradas, que tienen una puerta, y en la que están enterrados todos los miembros del clan familiar. Y en las paredes pues hay motivos pictóricos, hay epitafios, hay azulejos, etc. Y lo que me llamó la atención cuando estaba en una de esas estancias fue que en el suelo se veían unos agujeros más o menos grandes y además como 4, situados más o menos como en las 4 esquinas. Y pregunté qué eran esos agujeros. Y la guía me explicó que entre los ritos funerarios de los romanos estaban las fiestas para celebrar al difunto después de 3 días, 9 días o 30 días después del fallecimiento. Y además, anualmente, cada febrero se celebraba también a los difuntos. Y entre otras cosas, se organizaba un banquete en el propio panteón, dentro, en el que además, por los agujeros, se les pasaba a los difuntos comida y bebida para que participaran del banquete en su honor. Y empiezo estos 10 minutos de oración contigo, Jesús, porque tú, resucitado, en tus diversas apariciones, entre otras cosas, comes con tus apóstoles, al menos 2 veces. Y sigues, después de resucitado, mostrándote tan humano, tan cercano, que incluso compartes la mesa con tus amigos. En una de las primeras apariciones a tus apóstoles reunidos, para que te creyeran con más facilidad, porque como era la primera vez que te veían, pues se asombraron y además traspasaste las paredes, pues como ves que se quedan como paralizados pensando que están viendo un fantasma, les pides algo de comer y comes delante de ellos. Y yo me imagino que aun comiendo pues te seguirían mirando con cara de asombro. Y tú, pues comiendo también, pues les mirarías y les dirías de manera simpática: bueno, no os quedáis ahí mirándome, tomad algo conmigo mientras hablamos. Y comerían contigo, supongo. También, en otra ocasión, tus apóstoles se pasan una noche entera pescando y no consiguen ni un pez. Y al amanecer, alguien en la orilla, al que no distingue muy bien, les pregunta si han pescado algo. Ante la respuesta negativa, ese alguien les indica que echen la red a la derecha. Y viene una pesca abundantísima. Y Juan reconoce inmediatamente a Jesús y a Pedro le falta tiempo para echarse al agua de la ilusión. Cuando Pedro llega a la orilla, se encuentra unas brasas encendidas y Jesús le pide que traiga el pescado que acaban de recoger para desayunar. Y Jesús resucitado vuelve a comer con sus amigos, con sus apóstoles. Y me gusta, Jesús, verte cómo te preocupas, en primer lugar, de que tus apóstoles, después de una noche de trabajo, desayunen con tranquilidad, en calor de intimidad. Jesús, tú serenamente, sin prisas, vas buscando a tus apóstoles y mediante esos encuentros les vas como sanando el corazón de la experiencia traumática de la pasión y de la debilidad que mostraron al abandonarte. Y lo haces así, serenamente, sin acritud,
comiendo, hablando, sin prisa. Jesús, ¿cómo contrasta esta actitud tuya con mis prisas, mis impaciencias, mi acritud y mi amargura ante las debilidades de los demás, de las personas que viven contigo? Jesús, te pido esa serenidad, te pido ese amor. De hecho, las escenas que narran el encuentro de Jesús resucitado con los suyos, a mí me encantan porque son como sencillas, discretas, cálidas. De hecho, Pedro, cuando Jesús ya ha ascendido y el Espíritu Santo ha venido sobre los apóstoles, en un momento dado explica a un centurión romano, a Cornelio, la fe cristiana. Y entre otras cosas, le dice: Dios ha resucitado a Jesús al tercer día y le ha concedido la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Claro, yo ahora me meto en la piel de Cornelio y en la mentalidad romana, pues claro, estas palabras debieron ser totalmente sorprendentes, porque en primer lugar él se acordaría de las costumbres romanas de las que hemos hablado al principio, en concreto de los banquetes de celebración de los difuntos. Y su asombro sería mayúsculo cuando Pedro le está diciendo que ellos predican a Jesús, un hombre que ha muerto en una cruz y que ha resucitado porque es Dios y que vive, y que ese Jesús, Dios y hombre verdadero, come con los hombres. Supongo que Cornelio se imaginaría un panteón familiar, comida, bebidas, pero en vez de echarlas por el agujero, como que el mismo difunto comería con ellos, pero no un espíritu, sino en su presencia personal, como uno más. Sería asombroso, claro, comer, conversar, tocar a esa misma persona que está viva, que incluso come con ellos. Y realmente, para Cornelio, lo que predica Pedro es increíble, en el sentido de que no hay quien se lo crea. Se entiende bien que la fe en Jesucristo predicada por los apóstoles fuera una locura total. Y Jesús, yo te pido que me ayudes a no acostumbrarme a la fe y a darme cuenta de que puedo confesar que Jesús es mi Señor y mi Dios, no porque yo sea una persona superior, porque merezco el don de la fe por mis méritos. No. Jesús, haz que me dé cuenta que la fe es un don diario, es una semilla que vas depositando en mi corazón. Es un gran tesoro que me ha sido entregado y del que puedo ir sacando el oro del amor a Dios y a los demás. Pero no quedaría aquí el asombro de Cornelio, porque yo supongo que él, una vez bautizado, seguiría recibiendo pues una catequesis, como hemos recibido todos. Y entre esa catequesis le explicarían el don de la Eucaristía. Y ya claro, el asombro de Cornelio sería máximo, porque claro, las costumbres paganas de celebrar un banquete en honor de un difunto al que se alimentaba, pues ahora con la fe cristiana eso se transformaba totalmente en una celebración de los vivos, en una celebración de la vida, en una celebración de la Eucaristía del domingo, del día del encuentro con Jesús resucitado, en el que el propio Jesús, el que murió y ha resucitado, en la persona de sus apóstoles y de sus presbíteros, les explica las Escrituras y parte del pan de su cuerpo, para alimentarlos en su camino por la tierra. Es impresionante. Jesús, yo ahora participo además de la misma fe de Pedro y de Cornelio. También yo puedo decir que como y bebo contigo después de tu resurrección en cada Eucaristía. De hecho, hay un momento en la Santa Misa en que confesamos la fe de una manera supersintética,
Cuando el sacerdote, después de la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en la sangre de Cristo, exclama: «Este es el sacramento de nuestra fe». Y nosotros, con Pedro, Santiago y Juan, con Cornelio y los mártires de los primeros cristianos, pero también con los católicos que desgraciadamente han perdido la vida en Sri Lanka el día de Domingo de Resurrección por el atentado, con esos otros católicos que viven en países perseguidos, y también con los católicos de mi parroquia, con todos, proclamo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, tú y yo como Pedro podemos afirmar y afirmamos cada vez que comulgamos: nosotros comemos y bebemos con Cristo resucitado después de su resurrección de entre los muertos hasta que vuelva. Jesús, haz que me haga cargo de lo que digo en cada Santa Misa y me comprometa con lo que digo y lo demuestre después en mi vida diaria. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.